Muy buenos días o muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes Muito bom dia, muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes aquí en San Paulo, Brasil. aqui em São Paulo, Brasil. Es para mí una bendición y privilegio grande É para mim uma privilégio e privilégio compartir con ustedes en este día compartilhar com vocês nesse dia unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios de companheirismo ao redor da palavra de Deus y su programa correspondiente a este tiempo final. e do seu programa correspondente a esse tempo final. Leemos en San Mateo, Em São Mateus, capítulo 11, capítulo 11, versos 25 en adelante, verso 25 em diante, 25 al 27, do 25 ao 27. hablando Jesucristo, Jesus Cristo falando, dice unas palabras aquí muy importantes. diz aqui umas palavras muito importantes. Todo esto se relaciona Isto se relaciona a la primera venida de Cristo. à primeira vinda de Cristo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Por esse tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. porque escondeste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sí, Padre, porque así te agradó. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas as coisas me foram entregues por teu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra. y nos permita entenderla. Permita-nos entender. Nuestro tema es O nosso tema é la simplicidad a simplicidade de la primera y segunda venida de Cristo. da primeira e segunda vinda de Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar aqui no La venida del Señor tiene dos partes. La primera venida es la primera parte de la venida del Señor. Y la segunda parte es la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo es para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, muriendo en la cruz del Calvario. Ya esa parte ha sido cumplida y luego de su muerte, sepultura y resurrección, el día de Pentecostés se abrió la dispensación de la gracia para que toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo entienda el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y así la persona puede decir en su alma: esto es lo que yo necesito. Yo necesito un Salvador. Necesito una persona que salve mi alma. Y por medio de la predicación del Evangelio se muestra
a las personas quién es ese hombre que salva el alma del ser humano. Y la persona dice, yo creo en Jesucristo. Yo lo recibo como mi Salvador. Todo eso lo puede hacer porque ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo. Ha escuchado el misterio de la primera venida de Cristo y el propósito de su primera venida. Morir por nosotros en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados. Ahora todo esto sucedió en simplicidad. Todo fue sencillo. La primera venida de Cristo fue tan sencilla que cuando nació, no nació en una casa de un multimillonario. No nació a través de una joven rica, aunque era descendiente del rey David. Y aunque por consiguiente era una princesa, pero eran pobres. José, con quien estaba ella desposada, era un carpintero, aunque era un descendiente del rey David. Era un príncipe, pero era pobre. Pero la pobreza no quita lo que la persona es. Lo que la persona es delante de Dios es lo importante. Aunque en esta tierra la persona sea sencilla, lo importante es quién es usted delante de Dios. Ahora, las cosas grandes de Dios, cuando son manifestadas en la tierra, encontramos que aparecen en forma sencilla. Vean Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de los cielos y de la tierra, cuando apareció naciendo a través de una virgen en Belén de Judea, y no hubo una cama donde él nacer, ni siquiera hubo lugar en el mesón, o sea, en el lugar de hospedaje, en el hotel, sino que tuvo que nacer en un pesebre. Allí fue donde estaba naciendo Jesucristo, el Hijo de Dios, apareciendo en una forma sencilla, porque lo que Dios llama grande, cuando lo cumple en la tierra, es algo sencillo. Esa es la forma de Dios obrar. Por eso, cuando Dios ha enviado a sus hijos a la tierra, aparecen como personas sencillas, pero son delante de Dios grandes, porque son los hijos e hijas de Dios. Ahora, Dios siempre obra en simplicidad. La primera venida de Cristo se cumplió en forma sencilla. Vean, fue criado por José y María y se educó en la carpintería de José, y por consiguiente vino a ser carpintero. Jesucristo, el Hijo de Dios, a través del cual Dios creó los cielos y la tierra, ahora aparece en la tierra y viene a ser un carpintero. El que creó los cielos y la tierra, ahora es un sencillo carpintero en la tierra. Pero Él es el Hijo de Dios, en el cual está Dios manifestado en toda su plenitud.
la plenitud de la divinidad en un hombre llamado Jesús. Un hombre sencillo, pero él era el cumplimiento de la promesa mesiánica, el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Y vino para llevar nuestros pecados, para morir por nosotros. El Hijo de Dios, el cual creó los cielos y la tierra, o sea, Dios a través de él. Ahora viene para morir, pero luego para resucitar y volver a vivir físicamente, pero glorificado, y así luego llevar a cabo la obra de intercesión en el cielo como sumo sacerdote, presentando a Dios su propio sacrificio, presentando a Dios su sangre, con la cual Él nos limpia de todo pecado. Conociendo estos misterios de la primera venida de Cristo y su obra de redención, toda persona puede recibir a Jesucristo como su Salvador y obtener el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado con la sangre de Jesucristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento. Ha nacido de nuevo, ha nacido en el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ha nacido a qué? Ha nacido a la vida eterna, porque el nacimiento físico que obtuvimos de nuestros padres terrenales nos trajo a la vida, pero no a la vida eterna, sino a una vida temporal. Y estando nosotros viviendo en estos cuerpos, estamos viviendo una vida temporal. Y si esta vida temporal es tan buena, ¿cómo será la vida eterna en un cuerpo eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador? Toda persona desea esa vida eterna, pero para obtener esa vida eterna, la persona tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer en el reino de Jesucristo, tiene que nacer a la vida eterna para poder tener la vida eterna. Y la persona que escucha la predicación del Evangelio puede nacer a la vida eterna recibiendo a Cristo como su Salvador. ¿Vieron lo sencillo que es todo? El que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero el que nazca de nuevo del agua y del Espíritu sí entra al reino de Dios, entra al reino de Cristo y nace a la vida eterna. Y su ciudadanía es celestial, porque el nuevo nacimiento es del cielo. Ahora todo esto lo obtenemos como beneficio de la primera venida de Cristo. Todo es sencillo en el reino de Cristo. Su primera venida, su obra de redención en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión al cielo, todo es sencillo. Y ahora el programa de llamar y juntar todos los escogidos de Dios en el cuerpo mixto de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, es un programa sencillo que comenzó
el día de Pentecostés, en donde el Espíritu Santo vino y a través de San Pedro comenzó a llamar y a juntar en la iglesia de Jesucristo a todos los escogidos de Dios. El día de Pentecostés nació la iglesia de Jesucristo. Y ahora encontramos que a medida que ha ido pasando el tiempo, el Espíritu Santo, en medio de la iglesia de Jesucristo, ha estado usando diferentes mensajeros, como los apóstoles y los 7 ángeles de la iglesia de Jesucristo, para llamar y juntar a sus escogidos en su iglesia. Todo eso ha sido sencillo, de edad en edad. Encontramos que los que no han comprendido el programa divino no han creído. Otros se han levantado en contra y otros hasta han perseguido el programa divino que en forma sencilla ha estado manifestándose. Encontramos que a Jesús lo persiguieron y luego a los apóstoles también, y por consiguiente a la iglesia del Señor Jesucristo. Así ha sido de etapa en etapa, de edad en edad, porque el programa divino ha sido en forma sencilla todo el tiempo, pero ha sido el programa más grande que se ha estado manifestando en la tierra. Es un programa en donde las personas que entran, que reciben a Cristo como su Salvador, entran a la vida eterna, naciendo en el reino de Cristo y por consiguiente naciendo a una nueva vida, naciendo a la vida eterna. Ahora hemos visto que han transcurrido unos 2000 años de Cristo hacia acá y todavía en forma sencilla Cristo, el Espíritu Santo, está en medio de su iglesia llamando y juntando a sus escogidos de este tiempo final. Por lo tanto, el programa de Dios para nuestro tiempo es sencillo. Él está llamando y juntando sus escogidos en este tiempo final con gran voz de trompeta, con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Así como en las edades pasadas ha estado juntando a sus escogidos con el Evangelio de la gracia. Ahora, para este tiempo final, tenemos la promesa que Dios derramaría de su Espíritu y Él derramaría la lluvia temprana y tardía a la misma vez. La lluvia temprana es la lluvia de la enseñanza del Evangelio de la gracia, del Evangelio de la primera venida de Cristo, para que las personas reciban la bendición del perdón, de ser limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarlos con Espíritu Santo y fuego, y así obtener el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer en el reino de Cristo, nacer a la vida eterna, para tener asegurado su futuro eterno en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. También la lluvia tardía, que es la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, nos prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto,
En este tiempo final, los creyentes en Cristo tienen la bendición de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. La lluvia tardía gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, para así llamar y juntar a sus escogidos de este tiempo final en el cuerpo místico de Cristo, en la etapa correspondiente a este tiempo, que es la etapa de la edad de la piedra angular, donde nos da la revelación divina del misterio de la segunda venida de Cristo. Y así nos da la fe para ser transformados físicamente y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así nos da la fe para el rapto. La fe para el rapto gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es el misterio más grande de todos los misterios. Es el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo como por media hora cuando fue abierto el séptimo sello en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante. Por lo tanto, los hijos e hijas de Dios de este tiempo final tienen la bendición más grande que Dios haya dado en tiempo alguno a su iglesia. Tienen la bendición de la enseñanza de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y de la enseñanza de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Esas dos enseñanzas corresponden a la primera y segunda venida de Cristo. Por consiguiente, corresponden a la obra sencilla que Dios hizo en la primera venida de Cristo y la obra sencilla que Él ha prometido hacer en este tiempo final, en la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo fue sencilla. La segunda venida de Cristo está prometida para ser tan sencilla que si no vigilamos nos pasará por encima. El Espíritu Santo para este tiempo final, así como se manifestó en los apóstoles y en los 7 ángeles mensajeros, para este tiempo final estará manifestándose a través del ángel del Señor Jesucristo, y en esa manifestación será que nos abrirá el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Y así nos estará dando la lluvia tardía del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y así nos estará dando la fe para el rapto, la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías, dijo que el Espíritu Santo se encarnará en este tiempo final en medio de su iglesia. Si conseguimos ese velo de carne, ese hombre, ese profeta, donde se encarnará el Espíritu Santo, habremos encontrado la manifestación del Espíritu Santo en carne humana
en medio de la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Y por consiguiente, estaremos escuchando la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo a través de un velo de carne, de un hombre, de un profeta, del ángel del Señor Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así estaremos obteniendo el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Y estaremos obteniendo el conocimiento del misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y entonces veremos que así como la primera venida de Cristo fue en simplicidad, la segunda venida de Cristo también es en simplicidad. Por lo tanto, nos conviene estar al tanto del programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Toda revelación divina ha venido en los diferentes tiempos por medio de un hombre, por medio de un profeta, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, Moisés, hablándole al pueblo hebreo, le dice algo muy importante. Dice así, capítulo 18, verso 18 en adelante de Deuteronomio. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. O Senhor teu Deus estabelecerá no meio de ti, entre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. Escuta. ¿A quién dice el profeta Moisés que el pueblo está llamado a escuchar? A quem o profeta Moisés disse que o povo está chamado a escutar? Al profeta que Dios envía. Cristo dijo en San Juan capítulo 13, verso 20, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. ¿Por qué? Porque en el enviado de Cristo viene Cristo en Espíritu Santo manifestado, hablándole a su pueblo. Continuamos leyendo. Sigue diciendo el profeta Moisés: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. De acordo com tudo que pediste a Jeová teu Deus em Horeb no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, han hablado bien en lo que han dicho. Então Jeová me disse: falaram bem aquilo que disseram. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eu estabelecerei um profeta semelhante a ti no meio dos seus irmãos, e porei minhas palavras em sua boca, e ele nos falará tudo o que eu lhe ordenar. ¿Por qué Dios dice que escuchen al profeta que él envía? Porque Dios coloca sus palabras en la boca de ese profeta. Y ese profeta habla todo lo que Dios le ordene hablar. Y cuando ese profeta habla, eso es la palabra de Dios para el pueblo. El pueblo está escuchando a Dios
hablando por medio de su Espíritu Santo a través de carne humana, a través de un hombre. Toda persona que desea escuchar a Dios, que desea escuchar la voz de Dios, ya sabe dónde Dios coloca su palabra. La coloca en la boca del profeta correspondiente al tiempo que las personas están viviendo. Y cuando escuchan a ese hombre, están escuchando no un mensaje humano, sino el mensaje de Dios por medio de un hombre. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios le pedirá cuenta a toda persona que no escuche su voz que estará en un hombre y a través de un hombre hablándole al pueblo. Dice en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, que el pueblo no quiso escuchar a Dios. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Cómo le hablaba Dios al pueblo? Por medio de su Espíritu Santo, a través de los profetas. El velo de carne siempre es un profeta en el cual está Dios, en el Espíritu Santo, hablándole a su pueblo. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora podemos ver la forma en que Dios le habló al pueblo hebreo. Dice San Pablo también en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fue por los profetas que Dios le habló al pueblo hebreo en diferentes formas, en diferentes maneras. Le habló por parábolas, le habló por palabra profética y así por el estilo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora encontramos que Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo, porque en Jesucristo estaba el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo continuó hablando por medio de un profeta llamado Jesús de Nazaret, el cual es el Hijo de Dios. Y ahora encontramos que el mismo Espíritu Santo ha continuado hablando por medio de los apóstoles, por medio de cada ángel mensajero en cada edad, y para este tiempo final la promesa es que estará hablándonos por medio del ángel del Señor Jesucristo todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así como todo ha sido sencillo en tiempos pasados, también para este tiempo todo es sencillo. Ahora encontramos
que el heredero de toda la creación es Jesucristo. Él también es el que creó todas las cosas, o sea, Dios, en el Espíritu Santo, en Jesús de Nazaret, en Jesucristo manifestado, hablándole al pueblo. Eso era Dios hablándole al pueblo. Y antes de Cristo tener su cuerpo de carne, Él tenía su cuerpo angelical, llamado el Verbo, que era con Dios y era Dios. Y llamado también el ángel del pacto, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Fue por medio de Jesucristo en su cuerpo angelical que Dios creó los cielos y la tierra. Por medio de Él y para Él. Por lo tanto, todo le pertenece a Jesucristo, nuestro Salvador. Aún dice la Escritura que Él es el juez de vivos y muertos. Y también todo le pertenece a Él, los vivos y los muertos también. Por lo tanto, Él es el dueño de todo. Ahora, siendo que Él es el dueño de todo, nosotros queremos que Él nos dé vida eterna. Nosotros queremos vivir con Él en su reino por toda la eternidad. ¿Y qué puede hacer una persona para vivir eternamente con Cristo en su reino? En un cuerpo eterno, inmortal, glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y Cristo lo perdonará y con su sangre lo limpiará de todo pecado. Y será bautizado en agua por un ministro en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y así la persona obtiene el nuevo nacimiento. Nace en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Nace a la vida eterna. Y así queda asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino. Así ha confirmado su lugar en la vida eterna. Por lo tanto, toda persona que haya recibido a Cristo como su Salvador, Cristo lo ha perdonado y con su sangre lo ha limpiado de todo pecado. Y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino de Cristo. Y por consiguiente, tiene vida eterna. ¿Y quiénes son esas personas? Nosotros. Toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene vida eterna. Por lo tanto, su futuro eterno no es en el reino de Cristo. Está condenada la persona y por consiguiente será juzgada por Cristo en el juicio final y será echada en el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde dejará de existir, donde será quemado en cuerpo, espíritu y alma. Dejará de existir, como si nunca en la vida hubiese existido. Pero no queremos eso para nosotros. Queremos vivir eternamente. ¿Qué pueden hacer las personas que no tienen vida eterna? Lo mismo que hemos hecho nosotros. Recibir a Cristo como su Salvador, para así tener la esperanza de una vida eterna
con Jesucristo en su reino. Si vivir en este cuerpo es bueno, ¿cómo será en un cuerpo eterno que Cristo nos dará para vivir con Él en su reino por toda la eternidad? Será un cuerpo joven que representará de 18 a 21 años de edad. Será inmortal y será glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Nunca se pondrá viejo, nunca se enfermará y nunca morirá. Es un cuerpo eterno con todas las cosas eternas, con juventud eterna. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador y desea que yo ore por usted para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, puede levantar su mano y yo estaré orando por usted para que Cristo extienda su misericordia a usted y le reciba y con su sangre le limpie de todo pecado. Pueden levantar su mano todos los que desean que ore por ustedes, para orar por ustedes. Veo manos levantadas en esta sección y también en esta otra sección. Pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes en esta ocasión. También de las personas que están en la parte alta, pueden pasar a la frente todos los que desean que Cristo tenga misericordia de ustedes, para que Cristo les reciba y perdone sus pecados. Es este un momento muy importante en donde ustedes están confirmando su lugar en la vida eterna, para que Cristo les asegure a ustedes la vida, para que les asegure Cristo en su reino el futuro eterno de cada uno de ustedes. El único reino eterno es el reino de Jesucristo. Por eso se requiere entrar al reino de Cristo para tener la esperanza de vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Recordemos que esta vida terrenal es temporal, es por un tiempo para que nosotros busquemos la vida eterna, busquemos el reino de Cristo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Así es como aseguramos nuestro futuro eterno. No hay otra cosa más importante que la vida eterna. La vida eterna es lo más importante. Por eso Cristo dijo en San Mateo capítulo 16, versos 26 en adelante: ¿de qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si pierde su alma, lo perdió todo, porque el ser humano es alma viviente. Eso es lo que es usted, alma viviente. También pregunta Cristo: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que usted pueda dar por su alma para vivir eternamente. Solamente hay una forma de vida eterna, y es Jesucristo. Y para vivir eternamente hay que recibir a Cristo como Salvador. Él es el único que puede salvar su alma. Él es el único que lo puede salvar para que usted pueda vivir eternamente con Cristo en su reino. Todavía siguen pasando más personas y por eso
Estamos esperando unos momentos porque hay más personas que quieren vivir eternamente con Cristo en su reino. Hay más personas que quieren asegurar su futuro eterno y así tener una esperanza de vida eterna. Nadie puede tener una esperanza de vida eterna, de vivir eternamente, a menos que no haya recibido a Jesucristo como su Salvador. Él es el único que les ofrece a ustedes la salvación y vida eterna. Ninguna otra persona le puede ofrecer salvación y vida eterna. Solamente Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso lo llamamos nuestro Salvador. Él es el Salvador del ser humano. Lo salva del pecado, del infierno y de la muerte, de la segunda muerte, del lago de fuego. Por eso es que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, para que nos salve, para que así nos coloque en su reino con vida eterna. Todavía continúan pasando más personas que desean asegurar su futuro eterno con Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a dar unos minutos y luego oraremos por todos ustedes. Pueden pasar los que faltan por pasar para que Cristo les reciba y les bendiga, dándoles la salvación del alma, que es la bendición más grande que Cristo nos da. Salvación y vida eterna. Todavía siguen pasando más personas. No queremos dejarlas fuera de esta oración que vamos a hacer. Veo más personas que vienen hacia acá. Aquí en Brasil, Dios tiene muchos hijos, mucho pueblo. Por eso, el Espíritu de Cristo los llama y los trae a los pies de Jesucristo, para que Cristo les perdone y los limpie con su sangre de todo pecado. Todavía siguen pasando más personas. Vamos a dar unos segundos nada más y ya estaremos orando por todos. Este es un tiempo muy importante en que Dios está juntando sus escogidos. Por eso, ustedes están aquí escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Por eso, ustedes han venido para escuchar el Evangelio de Cristo. Y por eso, su palabra, su mensaje ha llegado hasta el corazón, hasta el alma de ustedes. Y les ha mostrado que ustedes tienen la oportunidad de vivir eternamente
con Cristo en su reino, recibiendo a Cristo como su Salvador. Él nos garantiza la vida eterna. Es el único que puede garantizar a la persona la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, Él nos garantiza la vida eterna. Y entonces tenemos la esperanza que viviremos con Él por toda la eternidad. Él es nuestra paz. Nos da paz. Y así vivimos tranquilos, sabiendo que cuando terminemos esta vida terrenal, estaremos con Él para toda la eternidad. Ya vamos a orar por todos ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en esta ocasión yo doy testimonio público y te recibo como mi Salvador. Señor Jesucristo, te ruego perdones mis pecados. Te ruego me limpies con tu sangre de todo pecado. Y Señor Jesucristo, te ruego tú me bautices con Espíritu Santo y fuego cuando yo sea bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, yo he de ser bautizado en agua en tu nombre, porque tú dijiste, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo quiero ser salvo. Por lo tanto, Señor Jesucristo, salva mi alma. En tus manos encomiendo mi alma y todo mi ser. Yo creo con toda mi alma en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Creo que tú llevaste mis pecados en la cruz del Calvario. Y yo creo que tu sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Yo lo creo con toda mi alma. Señor Jesucristo, te he recibido como mi Salvador. En tus manos encomiendo mi vida. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Y ahora he de orar por ustedes
Esta oración no tienen que repetirla. Não tem que repetirem essa oração. Padre nuestro que estás en el cielo, Pai nosso que estás no céu, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo venho aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. y traigo a ti todas estas personas Trago a ti todas essas pessoas que han recibido a Cristo como su Salvador. que receberam Cristo como seu Salvador. Dios eterno, Deus eterno, recíbeles en tu reino. receba-as no teu reino. Son tuyos, Señor. Tuas, Senhor, En tus manos los encomiendo as encomendo em tuas mãos, en el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Cristo ha perdonado vuestros pecados Perdoou os vossos pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. e as limpou de todo pecado. Ahora ustedes me preguntarán, Agora vocês vão me perguntar, ¿y cuándo puedo ser bautizado? quando poderei ser batizado? Porque Jesucristo dijo, Jesus Cristo disse, el que creyere y fuere bautizado será salvo. salvo. Yo he creído Eu tenho crido de todo corazón com todo o coração. y quiero ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada impide que ustedes sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora E agora, le pregunto al reverendo si hay agua. eu pergunto ao reverendo se há Hay agua, água, hay bautisterios aquí há batisterios aqui, y hay ropa bautismales. Hay ropas bautismales también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos momentos. Vamos a pedirle aquí al ministro que les indique hacia dónde caminar para recibir las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo conforme a la orden del Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con nosotros al reverendo Osvaldo Aparecido para que les indique dónde está el lugar para ser cambiados de ropa y ser bautizados. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y si no nos volvemos a ver en esta tierra, nos veremos en la eternidad en cuerpos glorificados y eternos. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.